De AXA y hoy vamos a conocer la póliza de hogar integral. Vamos a ver cuál es su alcance, cuáles son los módulos o secciones por los cuales está dividida y ver todas las ventajas competitivas que cuenta nuestro producto. Así que si les parece, vamos a comenzar. Primero, el objetivo de esta plática es que ustedes puedan ver el alcance de nuestra póliza de hogar integral para que conozcan todos los beneficios que podemos ofrecer y así ustedes pueden dar o brindar una mejor asesoría a sus clientes. Sus coberturas. Recuerden que Hogar Integral cuenta con 5 módulos, que es daños materiales a la casa y a los contenidos, módulo 2, responsabilidad civil familiar, módulo 3, robo, módulo 4, pérdida de ingresos por fallecimiento e invalidez y módulo 5, servicios de asistencia. Vamos a ir revisando cada una de estos módulos. Primero quiero comentarles que Hogar Integral, ustedes le pueden ofrecer a sus clientes 4 paquetes comerciales, que es el total, el óptimo, el medio y el básico. Si se dan cuenta, por ejemplo, en el paquete total le ofrecemos a nuestros prospectos los 5 módulos de Hogar Integral y darle una protección completa. Pero también está el óptimo, donde damos solamente 4 módulos, en la cual no ofrecemos pérdida de ingresos. En el módulo medio también damos 4 módulos, pero aquí el módulo que no ofrecemos es servicios de asistencia y contamos con el módulo básico, en la cual solamente 3 módulos te damos y 2 módulos no te damos. ¿Cuáles son esos módulos que no te ofrecemos? Espera de ingresos y servicios de asistencia. Entonces, repito, lo recomendable, pues darle una protección total, en la cual darle la mejor protección a todos sus bienes del asegurado. Ahora, Hogar Integral cuenta con un solo deducible que es de 1,500 pesos, ¿sí? Entonces, es un deducible fijo para solamente para la cobertura de daños materiales y para la cobertura de robo. ¿Qué quiere decir esto? Que para RC, pérdida de ingresos y servicio de asistencia no hay deducibles. Repito, este deducible de 1,500 es aplicable para los riesgos de daños materiales, que es el módulo 1, y para el riesgo de robo. Vamos a comenzar con el módulo 1 que se llama daños materiales. En este primer módulo, los bienes que vamos a asegurar es la casa, que le vamos a llamar edificio, y los contenidos, que son todos los bienes muebles que se encuentren dentro de la casa. Todos esos bienes muebles que sean propios y necesarios para la casa y que se encuentren dentro de la misma. Y también vamos a darle dentro de esta cobertura de daños materiales también la rotura de cristales. En lugar de que contraten una sección o una póliza de cristales, aquí nosotros en daños materiales ya está incluido los cristales que se a consecuencia de cualquier rotura accidental. Entonces vamos a asegurar la casa, los contenidos y los cristales contra cualquier rotura accidental. También vamos a asegurar la casa, incluyendo todas sus instalaciones fijas al inmueble. Esto quiere decir que no nada más es dar el valor o la cantidad que se requiera para construir la casa, sino también si esa casa contaba con instalaciones de luz, de agua, sanitarias, de comunicación, de aire acondicionado, de calefacción, etcétera. Bueno, entonces también hay que considerar todas esas instalaciones fijas al inmueble con dentro de la suma asegurada del edificio. ¿Sale? Aquí viene un primer beneficio que estamos ofreciendo en Hogar Integral. ¿Qué te dice? En caso de siniestro, estamos hablando de la casa, que es el edificio, si se agota la suma asegurada, AXA aumentará automáticamente el 10% de dicha suma asegurada para la indemnización de nuestro asegurado. Entonces, si tiene un siniestro, la casa del asegurado y se agota la suma asegurada y le hace falta para terminar de construir o reconstruir su casa, AXA le va a dar automáticamente el 10% de la suma asegurada que tenga contratada en su póliza de edificio. Este es el primer beneficio que cuenta
nuestra póliza. También vamos a asegurar los contenidos. Los contenidos son todos los bienes muebles que son propios y necesarios para la casa y repito que se encuentren dentro de la casa. Aquí entra todo lo que es tu sala, tu comedor, tu recámara, todos los bienes que se encuentren en la cocina, como puede ser la estufa, el refrigerador, el horno de microondas, los trastes, las vajillas, la lavadora, etcétera, etcétera. También van a entrar todo lo que es el equipo electrónico de tu casa, tu pantalla, tu equipo de sonido, tu computadora, ya sea portátil o de escritorio, ¿sí? Decíamos todo lo que es tu ropa, tu calzado, todos esos todos son contenidos, ¿sale? También si en tu casa cuentan con artículos deportivos, musicales, objetos raros o de arte, de difícil o imposible reposición, todos esos bienes también se consideran como contenidos. Ahora, algo bien importante. También vamos a asegurar objetos raros o de arte de difícil o imposible reposición. También joyas, relojes, armas que se encuentren debidamente autorizadas, ¿verdad? Y vamos a cubrir las prendas de vestir cuando se encuentren con prestadores de servicio, ya sea en tintorerías o sastrerías. Si hay un daño o una pérdida a esos bienes que se encuentren con esos prestadores de servicio, va a estar cubierto dentro de contenidos. También vamos a asegurar los accidentes que pueden tener nuestros animales domésticos. Si tiene un accidente y solamente por accidente sufre alguno de nuestros animales domésticos. Y animales domésticos le vamos a llamar solamente a perros y gatos. ¿Sí? Se le va a dar un apoyo por ese accidente que tuvieron nuestras mascotas hasta de 55 UMAS, que hoy es alrededor de 5,971 pesos, que es el apoyo que se ofrece para la atención médica por el accidente que tuvo nuestra mascota. Ahora, algo bien importante. Si de entre los contenidos del asegurado cuentan con bienes cuyo valor sea igual o mayor a 2,000 UMAS, que es alrededor de 217,000 pesos, deberán de entregar una relación de esos bienes. Repito, si entre los contenidos el asegurado cuenta con bienes cuyo valor, ya sea por unidad o por juego, valgan 2,000 UMAS o más, se tiene que hacer una relación de esos bienes. Si el asegurado no anexa esa relación en la póliza y tienen un siniestro y salen dañados algunos de estos bienes, la máxima responsabilidad de la compañía para esos bienes va a ser también hasta 2,000 UMAS. Si esos bienes varían más de 2,000 UMAS y no los relacionaron, lo máximo que va a pagar la aseguradora por esos bienes van a ser de 2,000 UMAS. Por eso la importancia de hacer la relación de esos bienes. Ahora, decíamos que también vamos a asegurar los cristales que se encuentren debidamente instalados contra cualquier rotura accidental y actos vandálicos. Estos cristales que vamos a asegurar aquí dentro de daños materiales, los vamos a asegurar sin importar el espesor y sin importar el decorado que tengan los cristales. Esos van a estar asegurados ya automáticamente sin importar su decorado, siempre y cuando se encuentren debidamente instalados y sin importar el espesor de los cristales. ¿Contra qué riesgos vamos a asegurar esos cristales? Decíamos, contra cualquier rotura accidental o contra actos vandálicos. Ahora, la casa y los contenidos van a estar cubiertos en forma básica contra todo riesgo de incendio. ¿Se acuerdan de la definición de todo riesgo que dice? Es todo daño material en forma accidental, súbito y violento a los bienes asegurados y que no estén mencionados dentro de las exclusiones. Esto quiere decir que todo aquello que no esté excluido va a estar cubierto. A eso se refiere todo riesgo de incendio. Todo aquello que no esté excluido va a estar cubierto. Ahora también dentro de la cobertura de daños materiales podemos contratar algunas coberturas adicionales, ya sea daños indirectos o daños directos.
De entre los daños indirectos contamos con la remoción de escombros, en la cual si hay un daño material a la casa y a los contenidos por algún riesgo contratado, con esta cobertura de remoción de escombros, si se requiere por el daño que tuvo la casa de demolerla, desmontarla, acarrear el escombro y limpiar el terreno para iniciar la construcción o la reconstrucción de la casa, esos gastos lo pagamos, perdón, si contrataron la cobertura de remoción de escombros. También dentro de los daños indirectos tenemos dos coberturas de pérdidas consecuenciales que son gastos extraordinarios y pérdida de rentas. Gastos extraordinarios nos va a ayudar cuando hay un daño material a la casa y a los contenidos por algún riesgo contratado y que por ese daño la casa queda inhabitable. Entonces, como no puede ser habitable por los daños que tuvo por el riesgo contratado, AXA con gastos extraordinarios le va a dar a nuestro asegurado para que vaya a rentar una casa similar a donde vivía ella o también o que vaya a rentar a una casa de huéspedes o a un hotel. Esos gastos lo cubrimos en pérdidas consecuenciales dentro de gastos extraordinarios. Ahora, también en gastos extraordinarios hay que contratar un periodo de indemnización, o sea, cuántos meses quieres que te pague la renta de esa casa o de ese departamento o de esa casa de huéspedes, por 3 meses, por 6, por 9 o 12 meses. El asegurado va a tener que determinar, decíamos, un periodo de indemnización y de acuerdo a ese periodo de indemnización, repito, que puede ser por 1, 3, 6, 9, 12 meses, tendrá que calcular la suma asegurada para gastos extraordinarios. También contamos con pérdida de rentas. Si el dueño de la casa renta la misma, ¿verdad? Y si se llega a quemar la casa o tiene un riesgo contratado a la casa por la cual queda inhabitable, bueno, con pérdida de rentas le vamos a pagar al asegurado por la pérdida de rentas que está dejando de percibir a consecuencia de algún riesgo que tuvo la casa por algún riesgo contratado. Tenemos dos riesgos de daño directo que son opcionales también, que es el terremoto y la erupción volcánica y fenómenos hidrometeorológicos. En terremoto vamos a cubrir los daños a la casa y los contenidos ocasionados directamente por un terremoto y o erupción volcánica. Recuerden que terremoto es un riesgo catastrófico, por lo tanto, si hay un daño material por terremoto a la casa, siempre va a llevar un deducible y un coaseguro. El otro se llama fenómenos hidrometeorológicos, en la cual vamos a asegurar los daños y a los de tu casa y de tus contenidos ocasionados por un huracán, un viento tempestuoso, granizo, nieve, helada, ciclones, inundaciones, por caída de rocas, deslaves, alud, por marejadas, maremotos, tsunamis, todos esos riesgos caen dentro de fenómenos hidrometeorológicos, ¿sí? Fenómenos hidrometeorológicos también se considera como un riesgo catastrófico, por lo tanto, también se va a llevar siempre de un deducible y un coaseguro. Ahora, Hogar Integral, su póliza trabaja a todo riesgo, decíamos, todo aquello que no está excluido va a estar cubierto, pero también toda la póliza trabaja a primer riesgo, ¿sí? Primer riesgo, uno es todo riesgo y otro es primer riesgo. Primer riesgo es que, aunque haya caído en un bajo seguro, no se aplica la cláusula de proporción indemnizable. Entonces, una de las ventajas que tiene Hogar Integral es que trabaja a todo riesgo y además también a primer riesgo. Repito, primer riesgo te dice que aunque hayas caído en un bajo seguro, la aseguradora te va a pagar el 100% de tu pérdida sin rebasar la suma asegurada y no te aplican la cláusula de proporción indemnizable. Ahora, la sección 2 de Hogar Integral, que es la responsabilidad civil. En este módulo 2 vamos a cubrir los daños que podemos ocasionar
en forma accidental a terceras personas, ya sea en sus bienes, que puede ser el deterioro o la destrucción de los bienes de ese tercero, o en la integridad física de esa persona, en la cual le puedes ocasionar una lesión corporal o inclusive la muerte. Entonces, repito, vamos a cubrir los daños que los asegurados de esta póliza de RC familiar le causen un daño a terceras personas, ya sea en sus bienes o en sus personas. Ahora, si a consecuencia de ese daño el asegurado demanda a nuestro asegurado o el perjuicio y daño moral, bueno, también dentro de tu cobertura de responsabilidad civil familiar, también vamos a indemnizar, si procede la demanda, ese perjuicio y ese daño moral. ¿Sí? Y también AXA te va a dar en forma adicional la protección de los gastos de defensa. O sea que si ese tercero a quien se le causó el daño demanda a nuestro asegurado, AXA también le va a cubrir todos los gastos de defensa, ¿verdad? Y en forma adicional y para los gastos de defensa exclusivamente le va a dar al asegurado hasta el 50% de la suma asegurada que hayas contratado para la cobertura de responsabilidad civil. Entonces, repito, te lo va a dar en forma adicional siempre y cuando exista esos gastos de defensa y te va a cubrir hasta el 50% de la suma asegurada que se haya contratado en defensa legal. Ahora, ¿quiénes se consideran asegurados? Y se consideran asegurados porque si alguna de estas personas llegan a causar un daño a tercero, lo vamos a pagar con tu póliza de RC familiar. Por ejemplo, el jefe de familia o titular de la póliza. Si este jefe de familia o titular de póliza llega a causar un daño en forma accidental a terceros, se paga con tu póliza o tu módulo de RC. ¿Sí? También los daños que ocasione tu cónyuge, tus hijos, tus pupilos, incapacitados o cualquier otra persona que viva permanentemente con el asegurado y que cohabite permanentemente con el asegurado. Todos esos se consideran como asegurados porque cualquiera de estas personas, si llegan a causar un daño a terceros, bueno, con tu póliza podemos resarcir ese daño. ¿Sí? También se consideran asegurados los daños que ocasionen los trabajadores domésticos o eventuales dentro de las actividades laborales que tiene. Si ellos, trabajadores domésticos o eventuales, llegan a causar un daño a un tercero, también lo vamos a cubrir con esta cobertura de RC. Y también recuerden que la territorialidad de este seguro de responsabilidad civil solamente te cubre cuando te encuentres dentro de la República Mexicana. ¿Sí? Y se puede extender al extranjero, pero a través de una cobertura adicional que se llama RC en el extranjero. Ahora, todas las personas que acabamos de mencionar, el titular de la póliza, su cónyuge, los hijos, los pupilos, los incapacitados, los trabajadores domésticos o eventuales, o a lo mejor pueden ser otras personas que dependen económicamente del asegurado y que viven permanentemente en la casa del asegurado. Todas estas personas, si llegan a causar un daño a terceros, se van a pagar. ¿Sí? Ahora, en forma adicional y como ventaja competitiva que tenemos en AXA, es que si también el trabajador o los trabajadores domésticos o eventuales tienen un accidente o una enfermedad que requiere de alguna atención médica, perdón, tiene un accidente dentro de las actividades propias, no enfermedades, accidentes propios de la actividad, bueno, AXA le va a dar un apoyo para atención de esos trabajadores domésticos que represente el 5% de la suma asegurada con un máximo de 2,000 UMAS. ¿Sí? Ahora, también en esta cobertura de RC familiar vamos a cubrir los daños que le pasen a todas las personas que vivan dentro de la casa,
Y si tienen un accidente, también vamos a cubrir ese daño, esos accidentes que tuvieron los que vieron, viven dentro de la cosa. Recuerden que ellos no son terceros, entonces ahí no funcionará el seguro de RC. Pero aquí en AXA, como ventaja competitiva, si alguno de los que viven en la casa tiene un accidente, bueno, le vamos a dar un apoyo para atención médica de esas personas que tuvieron un accidente hasta el 5% de la suma asegurada con un máximo de 2,000 UMAS, que es alrededor de 217,000 pesos. ¿Sí? Es el apoyo que se le da dentro del seguro de AXA para cualquier accidente que tenga alguna de las personas que vivan dentro de la casa. El módulo 3 es robo de contenidos. Aquí en este módulo 3, en robo de contenidos, vamos a abarcar el robo de contenidos, pero también dinero y valores. Vamos a comenzar primero con robo de contenidos. Aquí vamos a asegurar pues todos los bienes que vimos que aseguramos en contenidos dentro de daños materiales, tu sala, tu comedor, tu recámara, tu ropa, tu calzado, tu equipo electrónico, etcétera, etcétera. Aquí también vamos a asegurar, pero ahora contra el riesgo de robo. Decíamos, entra pues tu sala, tu comedor, tu recámara, tus artículos electrónicos o electrodomésticos. También entra tu ropa, tu calzado, tus artículos de belleza, etcétera, etcétera. También si cuentan con artículos deportivos, musicales, objetos raros o de arte, ¿verdad? O también cámaras fotográficas, cámaras de video, vajilla, mamparas, etcétera. Todos esos entran como contenidos. Ahora, aquí es muy importante que si tienen bienes cuyo valor, ya sea por unidad o por juego, valgan más de 500 sumas, que es alrededor de 50,000 pesos, al momento del siniestro van a tener que demostrar su preexistencia con facturas o avalúos. Repito, si tienen bienes cuyo valor, ya sea por unidad o por juego, cuesten más de 500 sumas, que son alrededor de 50,000 pesos, para esos bienes en caso de siniestro, para demostrar la preexistencia de los bienes, tienen que demostrar ya sea la factura o el avalúo de esos bienes. Ahora, también decíamos, entre los contenidos entran las joyas, los relojes, los objetos raros o de arte, armas, sin importar su valor. Y repito, también dentro de esto de módulo de robo, vamos a cubrir el robo o el extravío de prendas de vestir que se encuentren con prestadores de servicio, como pueden ser tintorerías, lavanderías o sastrerías. ¿Sale? Y en la cual vamos a manejar un sublímite de suma asegurada para esas prendas que se encuentren en esos prestadores de servicio, hasta por un máximo de 100,000 UMAS por prenda. Eso es lo máximo, no quiere decir que les van a dar 100 UMAS por cada prenda, es lo máximo que va a pagar por prenda. 100 UMAS, que es alrededor de 10,800 pesos por prenda. También es muy importante, como lo mencionamos en el módulo 1, que si tienen bienes cuyo valor, ya sea por unidad o por juego, valgan igual o mayor a 10,000 UMAS, que es alrededor de 217,000, es importante que hagan relación de esos bienes. Porque si tienen un siniestro y se los roban y valen más de 2,000 UMAS, solamente la máxima responsabilidad de la compañía por no haber dado esa relación va a ser de 2,000 UMAS. Aunque esos bienes puedan valer más de 2,000 UMAS, por no entregar esa relación, la máxima responsabilidad de la compañía para esos bienes va a ser de 2,000 UMAS, repito, si no entregan esa relación. También en robo de contenidos vamos a asegurar dinero, pero hasta 10,800 pesos, que son el equivalente a 100 UMAS. ¿Sí? Si roban dinero dentro de la casa, en contenidos también pues, aseguramos dinero, pero hasta 100 UMAS. Ahora, si en casa cuentan con más dinero de esos 100 UMAS, entonces tienen que contratar también
la cobertura de dinero y valores. Pero en robo de contenidos sí cubre el dinero, pero hasta 100 o más. ¿Contra qué riesgos vamos a asegurar los contenidos que están dentro de la casa? Los vamos a asegurar contra un robo con violencia. ¿Cómo se define el robo con violencia? Bueno, te dice, es la perpetración de una persona ajena al inmueble haciendo uso de violencia del exterior al interior y dejando señas visibles de violencia. Para que se pueda pagar el robo, tiene que cumplirse esta definición. Tiene que haber señas visibles de violencia del exterior al interior y dejando señas visibles de violencia. También vamos a cubrir todos los contenidos de la casa por un robo por asalto. El robo por asalto es cuando hacen uso de violencia física o moral. Y también vamos a cubrir los daños materiales al edificio y contenidos ocasionados por el robo o intento de robo. O sea, si rompieron una chapa de la entrada de la puerta, también te pagan la chapa de la puerta que rompieron por el robo o intento de robo. Si hicieron un boquete en la pared, también se va a reparar esa pared. ¿Sale? Estos son los riesgos de los contenidos de la casa. Ahora, algo que tenemos en Hogar Integral es que también podemos cubrir los objetos personales del asegurado fuera de la casa. Repito, vamos a poder asegurar los objetos personales del asegurado fuera de la casa. ¿Qué tipo de objetos personales? Bueno, puede ser tu bicicleta, tu laptop, tu cámara fotográfica, tu cámara de video, alguna patineta, tus lentes oscuros, a lo mejor los aretes o un collar o pulsera de las damas, ¿verdad? Todos esos objetos personales también se pueden cubrir fuera de la casa. ¿Contra qué riesgos vamos a cubrir estos objetos personales fuera de la casa? Bueno, lo vamos a cubrir contra un robo con violencia y asalto, ¿verdad? Ya definimos el robo con violencia y el asalto cuando hacen uso de violencia física o moral. Dentro de este módulo 3 de robo, también yo les comentaba, vamos a asegurar el dinero y valores. Aquí este dinero puede ser en billete o en moneda, estarían cubiertos, y los valores son documentos negociables o no negociables, como son cheques, pagarés, letras de cambio, acciones, bonos, título de crédito, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a llamar como valores. Ahora, este dinero y estos valores los podemos asegurar cuando están dentro de la casa o también cuando se encuentren fuera de la casa. Cuando están dentro de la casa, ese dinero y esos valores van a estar cubiertos contra un robo con violencia, con la misma definición que dimos, que tiene que haber señas visibles de violencia del exterior al interior, y también el robo por asalto cuando hacen uso de violencia física moral. También dentro de la casa vamos a cubrir el dinero por incendio o explosión y también los daños materiales al edificio y contenidos ocasionados por el robo o intento del mismo. El dinero también decíamos lo vamos a poder asegurar fuera de la casa, ¿sí? Y va a estar cubierto nuevamente contra un robo con violencia y asalto, también por alguna incapacidad física de la persona portadora del dinero. Esa incapacidad física puede ser por un accidente o una enfermedad donde el portador del dinero tiene un accidente o una enfermedad donde pierde el sentido y ya cuando despierta, pues ya le robaron su cartera o su monedero o su bolsa. Eso no, eso se lo vamos a cubrir con esta cobertura de incapacidad física de las personas portadoras del dinero. O también si pierde el dinero o se lo roban en un accidente automovilístico donde va esta persona portadora del dinero, también va a estar cubierto. Módulo 4. Pérdida de ingresos por fallecimiento o invalidez total y permanente. Repito, pérdida de ingresos por fallecimiento o invalidez total y permanente. Este módulo 4 solamente se lo podemos dar
al titular de la póliza. Repito, este beneficio solamente funciona para nuestro asegurado que sea titular de la póliza, en la cual si el asegurado titular de la póliza fallece o cae en un estado de invalidez total y permanente, pues le vamos a dar un apoyo económico a los beneficiarios, ¿verdad? Por haber fallecido, ¿sí? O un apoyo económico al asegurado por la incapacidad física total y permanente que tuvo el asegurado, ya sea por el accidente o enfermedad. Ahora, este apoyo económico para el titular de la póliza por si llega a fallecer o cae en un estado de invalidez total y permanente, yo les contaba, es de 60,000 pesos, ¿sí? 60,000 pesos, que es lo que se da de apoyo, que se da de apoyo por la muerte del titular de la póliza o por algún estado de invalidez total y permanente que haya caído ese asegurado. Las edades de contratación para esta cobertura de indemnización por muerte o de invalidez total y permanente es de 18 hasta 64 años. Si esta persona que apenas va a comprar su seguro de hogar y ya tiene 65 más, ya no le podemos dar este beneficio. ¿Sí? Ya no podemos darle este beneficio. Y por último, tenemos lo que son los servicios de asistencia en el hogar, en la cual tenemos 13 servicios de asistencia en el hogar, 13 servicios que son asistencia técnica en el hogar, asistencia funeraria, médico 24 horas, que es la asistencia médica, asistencia legal de cualquier ramo, protección de documentos, también entran trámites vehiculares. También tenemos la asistencia educativa, asistencia en PC, asistencia para perros y gatos, la asistencia de orientación juvenil y también contamos con asistencia en mascotas, hospedaje y orientación juvenil. Repito, contamos con 13 servicios de asistencia en el hogar. Algunas ventajas competitivas que quisiera resaltar para que ustedes lo puedan también en sus ventas, lo puedan hablar de esto. Ventajas competitivas. Primero, Hogar Integral, ya les comenté, trabaja a todo riesgo, que quiere decir que todo aquello que no esté excluido va a estar cubierto, pero también trabaja a primer riesgo. ¿Qué quiere decir primer riesgo? Que aunque hayas caído en un bajo seguro, no le vamos a aplicar la cláusula de proporción indemnizable. Esto quiere decir que le vamos a pagar el 100% de su pérdida que tuvo el asegurado sin rebasar la suma asegurada y no le vamos a aplicar la cláusula de proporción indemnizable. Entonces trabaja a todo riesgo, pero también trabaja a primer riesgo. Ahora, también hay una reducción en la prima mínima para contratar hogar integral. Anteriormente, la prima mínima que se manejaba en hogar integral era 15 días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, que era alrededor de 3,111 pesos. Hoy la prima mínima bajó a 13 días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, ¿sí? Que es de 2,696 pesos, que es la prima mínima para emitir hogar integral. Ahora, en bienes que se pueden contratar por convenio expreso para fenómenos hidrometeorológicos, si ustedes lo detallan a la aseguradora, en este caso AXA, cuáles son los bienes que se tendrían que solicitar para que tuviera que, repito, si detallan los bienes que se pueden contratar por convenio expreso para fenómenos hidrometeorológicos, si ustedes lo detallan y establecen la suma ceba de esos bienes, les pueden reducir el deducible del 15% hasta el 5%. Repito, dando la relación de los bienes que se pueden asegurar por convenio expreso
dentro de fenómenos hidrometeorológicos. Algunas de las exclusiones. Perdón, estos son los bienes que tendrían que relacionar para que baje su deducible de fenómenos hidrometeorológicos del 15 al 5%. Edificios que por su propia naturaleza carezcan de puertas, muros o ventanas, esos son bienes por convenio expreso para fenómenos hidrometeorológicos. Edificios o construcciones, repito, que por su propia naturaleza carezcan de puertas, muros o ventanas, no se van a cubrir. También no se va a cubrir máquinas o equipos fijos, ¿verdad? Que por su propia naturaleza deben de ponerse a la intemperie. Por ejemplo, tienen que contratar, por ejemplo, si tienen celdas solares que están hasta arriba del techo o si cuentan con alguna, un tanque de gas, un compresor de aire, todos esos que por su propia naturaleza deben estar a la intemperie, no debe tener una distancia, para que esté cubierta esos bienes de la casa. También hay bienes fijos que están dentro de la casa y que también tienen que notificar, como son albercas, anuncios y rótulos, caminos, andadores, calles, guarniciones, elementos. Si esa casa cuenta con sótano afuera, también vamos a cubrir la atención médica de esa persona que vive dentro de la casa. Electrodoméstico, ¿verdad? Con la misma suma asegurada, servicios en tu casa año con año. Óptimo, el módulo y el básico. ¿Sale? Esos son todos los paquetes de protección que tenemos en Hogar Integral. Y con esto terminamos nuestra plática de Hogar